Hola, ¿cómo están amigos de la nube? Bienvenidos a un nuevo programa de Charlas con la Nube. Nos hemos perdido por las elecciones porque hemos estado a full cubriendo, afanándonos con lo que iba a pasar y ha sido una sorpresa realmente para todos. Eh, pero vamos a darle continuidad. Estamos poniéndonos al día, dándole continuidad con lo que viene, la segunda vuelta entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Y esta vez queremos hablar sobre las propuestas que tienen los candidatos en el tema ambiental, en el tema de medio ambiente, desarrollo sostenible. Y para eso hemos invitado a Gonzalo Mondaca. Él es investigador del CEDIV. Bienvenido, Gonzalo. Un gusto, Sergio, estar en tu programa y estar en un programa de la nube. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar y por el tiempo. Gonzalo, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo ves las propuestas de estos dos candidatos, Tuto Quiroga, Alianza Libre, Rodrigo Paz y el PDC, extrema derecha, digamos, con centro? Ambos se enfrentan en la segunda vuelta. ¿Has podido revisar las propuestas ambientales? ¿Cómo las podrías calificar? Entiendo que Tuto, pues, no es tan ambientalista y más bien me genera un poco de preocupación en ese sentido, pero Paz, al menos en el discurso y al menos en la propuesta escrita, sí se muestra como más medio ambiente. ¿O cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, en general, en realidad, todos los candidatos se han concentrado en temas económicos, que es quizás la mayor preocupación en el momento, y han hablado muy poco de temas ambientales. Este descuido del tema ambiental no ha sido solamente de los candidatos, sino también un poco de la prensa o de los medios que han organizado foros, ¿no? Las preguntas que se les hacían a los candidatos tenían mayor énfasis en temas económicos antes que en temas ambientales, o otro gran tema que se ha descuidado ha sido el de la cultura y de los pueblos indígenas, por ejemplo, Mm. ¿no? Entonces, toda la campaña electoral ha estado marcada por esta preocupación central que tiene Bolivia en este momento. Sin embargo, los candidatos, en este caso los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, han hecho énfasis en el cumplimiento de la ley. Ninguno ha mencionado modificaciones que busquen perfeccionar o mejorar la legislación ambiental. La han mencionado tangencialmente, han mencionado temas ambientales al hablar de los temas forestales y los incendios. Ese sí ha sido un tema que se lo ha mencionado un poquito más dentro de todos los temas, grandes temas ambientales. Quizás el tema más ausente ha sido el de la contaminación por la minería, aunque sí se han referido a la minería como un motor económico potencial, ¿no? Ambos candidatos han hablado de ello, y particularmente en un foro que se ha hecho en Potosí hicieron énfasis en varios aspectos relacionados con la minería. Con una minería, decían, Quiroga hacía énfasis en la necesidad de modificaciones para hacer una minería más responsable, y Rodrigo Paz era un poquito más, como tú dices, un poquito más preciso en cuanto a la protección del agua o la protección de los derechos de la naturaleza, aunque sí llegar a mencionar, por ejemplo, la normativa que que desarrollaron los gobiernos del MAS con respecto a los derechos de la madre tierra. Mm. Y en ese sentido, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos para el próximo gobierno en el tema medioambiental? Am, Se ha hablado en los últimos años, diría yo, sobre un tipo de modelo de desarrollo basado en el extractivismo, ¿no? El extractivismo, minería, agroindustria, hidrocarburos, que viene desde la colonia y que Bolivia nunca ha cambiado, nunca ha apostado por un desarrollo sostenible con el medio ambiente. Eh, ¿Crees que ese es uno de los principales retos? ¿Cuáles otros ves tú y crees que se puedan abordar y realmente cambiar la dirección de desarrollo del país o de modelo económico en ese sentido?
Lamentablemente, Bolivia está en una crisis económica que la va a obligar a recurrir una vez más al extractivismo como una estrategia más rápida para ingresar recursos. Entonces, ambos candidatos, Paz Pereira y Quiroga, han hablado de modificaciones en la normativa para atraer inversiones. Esa es la frase en común que tienen los dos. Atraer inversiones para, y particularmente inversiones para el campo de la explotación de recursos naturales, los mineros, los hidrocarburíferos, posiblemente la minería del litio también está dentro de lo que de los sectores que necesitarían inversión extranjera y de los sectores extractivistas. Entonces no va a modificarse lamentablemente eso. Y eso también implica que hay mucha incertidumbre respecto de qué se va a hacer para mejorar la gestión ambiental, porque por lo general cuando buscas atraer inversiones, uno de los aspectos que suele flexibilizarse o uno de los de las estrategias para atraer inversores es reducirles las cargas de la legislación ambiental. Entonces, todavía no han dicho nada específicamente sobre cuáles serían las condiciones para favorecer las inversiones. Entonces queda todavía la duda si van a entrar o no algunas flexibilizaciones de tipo ambiental. De todas maneras, los grandes retos que tiene Bolivia son algunos son parte de lo que hemos vivido en los últimos años, especialmente los incendios y la degradación de la selva amazónica, que lamentablemente, y eso se dice muy poco, además de todo el problema de contaminación del aire y el grave daño que provoca a las comunidades que están cerca de los lugares donde se producen los incendios, también tiene un efecto en el largo plazo y es la reducción de la capacidad de la selva amazónica para movilizar humedad hacia la zona occidental del país, hacia el altiplano. Lamentablemente, en el mediano y largo plazo, las lluvias van a disminuir en gran parte del país porque la selva amazónica, toda la región de Pando, Beni, un poco de Cochabamba y Santa Cruz, em, movilizan humedad hacia la zona occidental del país y hacia el sur del país. Entonces, sequías más intensas en el Chaco, en los valles chuquisaqueños, en el sudoeste de Potosí, en el altiplano en general, son muy probables, ¿no? Que se repita una crisis del agua como la que vivió La Paz en el 2016 también, porque estamos dañando el ecosistema que garantiza humedad para prácticamente toda Sudamérica, pero en particular para Bolivia. Otro gran problema es el de la contaminación por minería particularmente, que está destruyendo las actividades mineras no solamente destruyen los ríos, sino también los contaminan. Y esta contaminación en muchos casos está llegando a tener efectos serios y verificados en la salud de la población. La presencia de arsénico, de cadmio, de plomo en varias operaciones mineras en Potosí y la presencia de mercurio en en las zonas donde se explota oro en el norte de La Paz, en el Beni y Pando, son también, y en algunos lugares del Chapare, son temas que van a empezar em, que requieren atención porque ya han empezado, ya tienen niveles críticos y a medida que pasa el tiempo, esa contaminación se acumula y empieza a extender sus efectos negativos. El plomo y el arsénico y el mercurio, perdón, son particularmente peligrosos porque dañan el sistema nervioso de las personas y en niños o menores de edad que están desarrollando sus cerebros, el cerebro se desarrolla hasta los 21 años, está en proceso de desarrollo, todos los jóvenes y niños expuestos al mercurio y al plomo pueden tener daños mucho más serios. Entonces, eso es comprometer el futuro de muchas comunidades, particularmente comunidades indígenas en la Amazonía
y comunidades campesinas indígenas que están cerca de operaciones mineras. Entonces ese es otro tema grande. Otro tema también importante es el de la gestión ambiental y el desarrollo de capacidades vinculadas con la responsabilidad social empresarial. Y ahí estamos mucho más retrasados. Ha habido mínimos avances porque en realidad el gobierno del MAS no le ha puesto atención a esos temas. Bueno, a ninguno de los que he mencionado, pero en este en particular no ha ido a la par de los desarrollos que han estado habiendo a nivel mundial respecto de contar con mayores indicadores que nos reflejen el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y con los temas ambientales. Entonces, esto va a tener un peso en la medida en que ambos candidatos han ofrecido atraer inversiones y eso implica que además están apuntando a proyectos grandes en minería, en hidrocarburos, y esos grandes proyectos implica el trabajo de grandes empresas que por lo general ya se han comprometido a nivel internacional a cumplir con estándares de sostenibilidad. Entonces Bolivia va a tener que adecuar su normativa, ampliarla y en lo posible desarrollar un Estado capaz de interactuar con los procesos relacionados con las evaluaciones eh, de, de relacionadas con temas ambientales, con temas de seguridad y con temas de gobernanza, que es, digamos, el marco en el que se están desarrollando las actividades específicas de las empresas para demostrar responsabilidad social empresarial. Em, Gonzalo, y bueno, hay mucha preocupación por la economía, justamente por el estado de la economía y como tú has dicho, los candidatos o la respuesta más fácil y directa, no sé si fácil, porque al final todo se complica, pero es pues más soya, más deforestación, más minería, más hidrocarburos, exploración, te genera dólares y la economía, esperemos, mejora. Pero tú ves que hay una otra alternativa, no necesariamente anularlo primero, o quizás sí, otra alternativa que sea más sostenible con el medio ambiente, que no se esté tomando en cuenta, que no se esté visibilizando, o es que Bolivia necesariamente tiene que transitar nuevamente por un periodo de extracción y destrucción de la naturaleza para nivelar su economía y poder pensar en pues una alternativa después o posterior. Efectivamente hay alternativas. Por ejemplo, la soya que se produce en el Perú tiene rendimientos mayores que la soya que se produce en Bolivia y no usan transgénicos, ¿no? Los transgénicos están prohibidos en el Perú, sin embargo tienen mejores rendimientos que la producción de soya en Bolivia. Pero también pasa por investigación, por desarrollo de capacidades para la gestión adecuada de los ecosistemas y poder apuntar a producción orgánica, no solo en soya, sino en muchos otros productos. Bolivia tiene, tiene muchos pisos ecológicos y una infinidad de posibilidades de cultivos de alto valor que podrían ser potenciados si se trabaja desde la perspectiva de la agricultura orgánica. Eso implica un trabajo muy comprometido que el gobierno del MAS intentó iniciarlo, pero no continuó, no le dio suficiente fuerza. En realidad el MAS terminó abandonando a los pequeños productores campesinos y concentrándose en los medianos y los grandes. Sin embargo, hay un potencial importante que además no implicaría necesariamente la ampliación de la frontera agrícola, que es el cambio de uso de suelo es el principal aspecto en el que Bolivia debería trabajar si quiere cumplir los compromisos nacionales respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción del cambio climático global. Entonces, hay alternativas, pero hay que investigarlas, hay que estudiarlas, hay que trabajar específicamente en diferentes ecosistemas que tiene el país, que son muchos, y trabajar con los pequeños agricultores
generando economías de escala que permitan organizar la producción, porque también tenemos un sector campesino muy atomizado y poco organizado en cooperativas o en asociaciones, lo que no le permite producir volúmenes significativos que puedan influir o que puedan ser considerados como importantes dentro de los mercados de alimentos a nivel regional y a nivel nacional. También hay alternativas en cuanto al desarrollo de energías renovables y en lo posible generar más energía a partir de sistemas eólicos, sistemas solares, pero eso también necesita una planificación muy seria, investigación y coordinación. Coordinación entre el Estado, las instituciones académicas, las empresas privadas y particularmente aquellas que desarrollan o trabajan con tecnología, eh, con desarrollo de tecnología e implementación de tecnología. Por ahí hay algunas alternativas. Sin embargo, es cierto que en un primer momento es probable que esto no se llegue a materializar porque a Bolivia le falta mucha información. En los gobiernos del MAS se ha descuidado significativamente la generación de información en temas ambientales. Cuando uno busca información sobre biodiversidad, sobre energías renovables, sobre alternativas de sostenibilidad, sobre sistemas de regeneración de bosque, por ejemplo, encuentra mucha información a nivel latinoamericano, pero cuando buscas Bolivia, siempre dice Bolivia no presentó información, Bolivia no llenó el formulario de consultas, Bolivia ha estado aislada de la investigación científica y no ha compartido información, quizás porque no la ha generado. Mm. Ahí el Ministerio de Medio Ambiente, con sus muchos ministros, ha tenido bastantes problemas y no ha estado a la par de los avances regionales en esas áreas. Esperemos que eso cambie, ¿no? Porque sí, creo que hemos tenido cuatro ministros, quizás, o tres, no sé, con Arce, de Medio Ambiente y sí, creo que por lo menos ahora, desde los medios, la sociedad civil hay un poco más de empuje, fiscalización, hablar sobre estos temas, y demás. Una última pregunta, Gonzalo, ahora que ya se nos va el tiempo, la última consulta. Algo que ambos candidatos han mencionado ha sido el tema de bonos de carbono. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos mecanismos de financiamiento verde que tienen muchas críticas, ¿no? Porque han generado también, en algunos casos, pues lo contrario de la protección ambiental y más bien despojo y vulneración de derechos indígenas. ¿Cómo lo ves este tema? Es complejo. Lamentablemente, la forma en la que trabajan algunas de las empresas que estructuran estos sistemas de bonos de carbono eh, no está regulada suficientemente. Bolivia ha tenido una política por varios años de no ser parte de los programas de carbono y más bien en los últimos meses, en este año, el año pasado, el gobierno de Arce decidió incorporarse, pero igual como casi muchas, como la gran mayor parte de sus decisiones, ha sido algo asumido sin tener la información suficiente, sin haber desarrollado normativa, sin tener claridad de cuáles serían las bases para la aplicación de esta metodología de compensaciones por bonos de carbono en Bolivia, porque Bolivia tiene ecosistemas en los que sí podría ser posible desarrollar esto, pero también tiene una compleja organización social, una heterogeneidad importante entre indígenas, campesinos, productores agropecuarios medianos, grandes, que están en estos territorios y para cada uno tendría que haber una forma específica de desarrollar los sistemas de bonos de carbono, protegiendo los derechos de estos sectores. En el caso de los indígenas, la situación es más compleja
porque a pesar de que el MAS promulgó muchas normas que favorecen los derechos de los pueblos indígenas, luego en la aplicación los avances han sido mínimos, ¿no? El desarrollo de normativa propia, el desarrollo de sistemas de gestión, la ejecución o aplicación de los planes de vida, como se llamaban a los planes de desarrollo en territorios indígenas, ha sido prácticamente nula. El gobierno de más ha usado a los indígenas como bandera, pero no ha hecho nada concreto para fortalecer sus capacidades y también, en cierto sentido, fortalecer su capacidad de interacción con posibles ofertas como esta de aplicar los bonos de carbono. Es muy peligroso. A nivel general, en realidad, en todo el mundo no hay normativas muy claras para supervisar, regular y controlar estos sistemas. Y en Bolivia sería muy importante desarrollar sistemas propios donde el Estado tenga una presencia importante en la protección de los derechos. Perfecto. Gonzalo Mondaca, muchas gracias. Gracias también a los que nos han escuchado y se han quedado a lo largo de esta entrevista, de esta conversación en Charlas con la Nube. Gracias a ti, Gonzalo, por el tiempo y pues esperamos que se dé en otra oportunidad, quizás después de las elecciones de este 19 de octubre, la segunda vuelta, cuando ya tengamos claro qué partido, qué visión, qué política de país se impone y se mantiene aquí en Bolivia y podamos discutir sobre cómo se está llevando a cabo la política ambiental y qué retos, desafíos vienen y qué se puede esperar de esto. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si quieres decir algo para despedirte. Muchas gracias, Sergio. Es verdad que son pocos los programas y los medios que están atendiendo este tema. Para los candidatos que van a segunda vuelta, el tema ambiental yo creo que lo van a tener que atender un poquito más porque también las preguntas ahora van a ser un poco más puntuales, más específicas. Pero efectivamente estamos en un momento crítico a nivel mundial y en Bolivia para tomar decisiones que nos garanticen sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, no va a ser tan sencillo armonizar el extractivismo como salida a la crisis económica versus los graves problemas ambientales que tiene, grandes retos que tiene Bolivia en lo que queda del siglo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta la próxima.